¿Qué tal? Buenos días o tardes, noches, independientemente de a qué hora vean esto. Espero que estén teniendo un excelente día. Em, el día de hoy nos toca hablar sobre la primera parte de la fisiología digestiva, ¿no? Esta está a cargo de su servidor, Miguel, y bueno, de adjunta tenemos a Vale el día de hoy. Y, y bueno, vamos a comenzar. Primero es importante retomar como esta parte de la anatomía del sistema gastrointestinal o mencionar que es importante, pues porque obviamente para conocer la fisiología tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? En este caso, eh, sabemos que el sistema gastrointestinal tiene diferentes componentes y algo que me gusta de este esquema es que menciona precisamente a los esfínteres que forman parte fundamental del proceso digestivo, ¿vale? Asimismo, se nos presenta una vista macroscópica de la pared del duodeno, que sabemos que tiene como muchas capas. Y aquí, por ejemplo, es importante esta parte del conducto colédoco, porque vamos a ver un poquito más adelante que aquí, eh, en la segunda porción del duodeno, vamos a encontrar la desembocadura de la secreción exócrina del páncreas. Pero bueno, y microscópicamente, esto también es importante porque existe un sistema enteroendocrino que se conoce como o también el sistema APUT, en el cual todas y cada una de las células que encontremos van a tener una función diferente y muy importante al momento de hablar del proceso digestivo y absortivo. Aprovecho para comentarles desde ahorita que en el resumen que se les va a entregar es más bien un complemento en el cual van a poder encontrar un poquito de información con respecto a todas estas células del sistema enteroendocrino, ¿no? Em, y por eso pasamos a la siguiente diapositiva en la cual ah, acaba de llegar un chico. Perdón, me estaba dando entrada. Sirve que deshabilito la sala de espera por si alguien más se quiere unir. Pero bueno, estábamos hablando sobre por qué es importante la histología, ya que sabemos que hay diferencias importantes entre el intestino delgado y, por ejemplo, el colon, en el cual, de manera sencilla, en este siguiente esquema, bueno, en el- en este siguiente esquema, podemos ver que en realidad todo esto tiene una razón de ser muy importante y hablando del sistema digestivo, su principal función es meramente el proceso digestivo y absortivo de los nutrientes que nosotros consumimos en nuestra dieta, ¿no? Em, y pues por eso es importante la histología, porque junto con la anatomía forma parte del background que nos permite entender la fisiología. O sea, todo lo que se ha visto o lo que van a ver en las clases anteriores de embriología, anatomía, histología, les va a permitir ir haciéndose la idea de de cuál es la función de todo el sistema gastrointestinal, que de nuevo, de manera muy resumida, es la digestión y absorción de todo lo que nosotros comemos. Em, y de nuevo, si nos regresamos un poquito, podemos ver o intuir que la mayor parte de esta absorción y digestión se va a llevar precisamente en el intestino delgado, mientras que en el colon o en el intestino grueso, pues esto ya no va a ser tanto así. Es por ello y que existen todas estas microvellosidades y todas estas criptas en el intestino delgado, de manera que se aumente la superficie de contacto, que en realidad es lo que nos dice aquí, ¿no? Aumenta el área disponible para la interacción con el contenido luminal más de 400 veces. Y pues nada más, a manera de resumen, es importante reconocer que existe el plato del bien comer, que incluso hay una norma específica para eso, y que dentro de lo que nosotros vamos a consumir se encuentran las macromoléculas o también pueden conocerlas como polímeros, que de manera sencilla tenemos a los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas. Eh, si bien cada uno de estos se encuentra en mayor proporción dependiendo del grupo alimentario o bueno, del alimento que estemos hablando, difícilmente vamos a encontrar un alimento que sea 100% carbohidratos, 100% lípidos o 100% proteína, ¿no? Por ejemplo, hablando de la proteína, de aquellas personas que hacen ejercicio, pues están conscientes de que si se comen 100 gramos de pechuga de pollo, pues no necesariamente esos 100 gramos van a ser de proteína pura, ¿no? Se habla aproximadamente de 20 gramos, que es una quinta parte. Em,
Y de nuevo, todo esto nos sirve como para ir entendiendo en realidad de qué va todo esto de la fisiología digestiva. Que muy a resumidas cuentas me gusta este libro, creo que es de autora mexicana, el de Asensio Peralta, que nos la resume así. Vamos a ingerir, a secretar, a mezclar y mezclado de proporción, digestión, absorción y defecación. Y básicamente, muy a resumidas cuentas, eso es la fisiología digestiva. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a ingerir algo y a partir de ese momento, e incluso antes, empieza a haber secreción de distintas cosas. Por ejemplo, recién acaban de pasar las fechas patrias y muchas veces nosotros sabemos que llegas, no sé, a casa de tu abuelita o a tu propia casa y te llega el olor o ves que están preparando pozole. Y entonces, como somos ñoños, nosotros pensamos en que existe una contracción de las células mioepiteliales de nuestros carrizos, bueno, de nuestras glándulas salivales, de nuestras glándulas parótidas, y eso genera cierto dolor. Pero es un dolor muy rico porque es un dolor que significa que estás empezando a salivar. Eh, Coloquialmente se dice, se me hace agua la boca. Y esto tiene su razón de ser. Aunque en realidad yo no he ingerido nada, desde ese momento mi organismo ya se está preparando para llevar a cabo todo este proceso. Y ahorita vamos a mencionar un poquito más de eso, no tan a fondo por cuestiones de tiempo, pero sí es importante tenerlo en consideración. El mezclado y propulsión, en donde otra vez toman suma importancia todos los esfínteres, el peristaltismo, los sistemas nerviosos que existen, el mientérico y el submucoso, y después, digerir. El proceso digestivo básicamente quiere decir que nosotros tenemos macromoléculas, déjenme se los dibujo porque en este momento no se ve mi camarita. Eh, el proceso digestivo quiere decir esto, de manera sencilla. Yo tengo una macromolécula o un polímero, como quieran denominarlo, y el proceso digestivo lo que va a hacer es llevarlo a sus unidades estructurales, o sea, cosas más chiquitas, y espero que esquemáticamente les quede claro. Era algo muy grande que se convierte en algo más pequeño. ¿Por qué? Porque estas unidades estructurales, llámense monosacáridos, llámense aminoácidos, llámense ácidos grasos, son los que se van a poder absorber, porque ya están más chiquitos. Y bueno, eventualmente lo que no se absorbe o lo que no se utiliza, se defeca, ¿no? Eh, sí, pero vamos a ver. Y otra cosa que es muy importante que tengan en consideración, y para esto pongo un esquema de la deglución, es que en realidad dentro de esta fisiología digestiva hay procesos que son conscientes y otros que son más inconscientes. Es decir, por ejemplo, hablando de la formación del bolo alimenticio, en teoría, pues no hay tiempo de masticar, y eso es algo totalmente que tú sabes, tiene intención de masticar. ¿Para qué? ¿Sí me escuchan bien? Me marcó un mensajito aquí en Zoom. Sí, se Ah, trama un poquito. bueno, les comentaba que dentro de toda esta función digestiva, esta fisiología, hay procesos conscientes e inconscientes. Lo más claro es desde el inicio, ¿no? Que les comentaba de que nosotros empezamos a salivar, a tener este tialismo, que es meramente esa secreción excesiva de saliva, y esto es algo totalmente inconsciente. Sin embargo, por ejemplo, la formación del bolo alimenticio mientras estamos masticando es algo que sí es más consciente, ¿no? Y ya de ahí, otra vez, entran todos estos de mezclado y propulsión, en lo cual entran los esfínteres y fuerzas contráctiles y el peristaltismo, que pues en realidad no son, digamos, tan conscientes en todos los niveles, ¿no? Y como les comentaba hace ratito, en realidad hay una respuesta integrada ante una comida que de manera muy resumida, porque de hecho es un capítulo entero del Verne, se habla de una fase cefálica, una fase oral y una fase esofágica. En realidad lo que me interesa que se lleguen en este momento es que todos estos procesos inician desde antes que nosotros ingeramos algún alimento, ¿vale? Y aquí es importante tomar en consideración la secreción exocrina del páncreas. Pero desde el momento en que yo les digo que existe una secreción exocrina, todos deberían estar pensando en que si hay una exocrina,
pues por ende también debería haber una endocrina. Pero en este momento no nos interesa tanto eso. Eh, en la clase de fisiología de endocrino voy a hablar un poquito de la insulina, que tiene más que ver con eso, y de hecho hago una pausa para recomendarles que cuando se llegue a esa clase, vean la de fisiología de del sistema endocrino o endocrino, como quieran pronunciarlo, y la de metabolismo energético, que esa ya está grabada, pero solo para hacerles el comentario, es como una recomendación personal, porque creo que van muy, muy de la mano. Pero regresando al tema, les comentaba que existe una secreción exocrina del páncreas, la cual va a estar a cargo de los acinos pancreáticos, en donde se van a producir enzimas digestivas, bicarbonato y agua. Y dentro de estas enzimas digestivas tenemos que pueden estar dirigidas para carbohidratos, para lípidos y para proteínas. ¿Por qué? Porque recordemos que estos tres corresponden a las macromoléculas o los macronutrientes o los polímeros, que en la fase digestiva tenemos que llevarlos a sus unidades estructurales o monómeros de manera que puedan absorberse. Pero para esto también es importante alcalinizar el bolo alimenticio, porque recordemos que en el estómago se produce ácido clorhídrico y pues obviamente esto acidifica el bolo alimenticio y por ello es importante, ¿no? Porque sabemos que esto puede ser irritante y dañino y demás. Todo, tuvo su razón de ser en su momento, pero eventualmente necesitamos alcalinizarlo. Y es sumamente importante que recordemos esta cuestión anatómica en la cual las enzimas digestivas que provienen de la secreción exócrina producida a partir de los acinos pancreáticos y también la desembocadura de las sales biliares o los jugos biliares, como quieran denominarlos, ácidos biliares, van a ser secretados en la segunda porción del duodeno. Y eso es muy importante y nos habla de que obviamente si hay una segunda porción, pues por lo menos existe una primera. Y en este caso sabemos que no solo hay una primera, sino que en realidad el duodeno se divide en varias partes, que como bien les habrán comentado en la parte de anatomía, si no, pues tampoco es nada del otro mundo. Eh, pero sí es importante esto de la segunda porción del duodeno, porque es aquí, a través de la ampolla de váter por el esfínter de Oddi, que se va a liberar la secreción exócrina, tanto del páncreas como del hígado en este caso, ¿no? Que está almacenado en la vesícula biliar. Y todo esto va a ser importante precisamente para el proceso digestivo del que les he estado hablando en estos momentos. Eh, y en realidad esto se vuelve importante, no es el tema, pero se vuelve importante porque las obstrucciones a este nivel pueden generar pancreatitis agudas, coledococistitis. De hecho, en el artículo es un review, un primer de Nature. eh, es de pancreatitis aguda, pero me gustó mucho el esquema y por eso decidí ponerlos. Igual, si quieren que les pase el artículo, con toda confianza me mandan mensaje y se los facilito. Es un artículo reciente y nos ayuda a ver o a empezar a integrar toda esta parte que, pues, meramente esto es algo anatómico, ¿no? Pero es tan importante para la fisiología y también para la fisiopatología de algunas condiciones. ¿Ok? Em, y precisamente, como les comentaba desde hace rato, la digestión y absorción se basa en todos estos polímeros, macronutrientes o macromoléculas, en las cuales pues, se van a someter a procesos de hidrólisis. Y aquí se los dice tal cual. Este es un esquema del Born que personalmente creo que es de los libros más completos de fisiología. No les voy a decir el mejor, porque el mejor es el que les funciona a ustedes, pero sí es de los más completos, de los más extensos, de los más minuciosos de fisiología. Eh, y pues nos habla precisamente de ese proceso de hidrólisis, ¿no? Y aquí vean cómo nos marca la proteína, que son muchos aminoácidos que están unidos. Y el proceso digestivo es meramente eso, pasar de proteína a aminoácidos, pasar de disacáridos a monosacáridos. ¿Por qué? Pues porque son estos los que se van a poder absorber y cada uno tiene su proceso de absorción, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos se transportan a través de bombas, los monosacáridos se transportan a través de los transportadores de glucosa, como el GLUT, el SGLT, el glicerol y los ácidos grasos. Hoy por hoy sabemos que
transportan a través, bueno, se absorben a través de los sedes, si no me recuerdo es el 16, ese siempre se me olvida. Em, pero para todo esto ya ocurrió un proceso digestivo muy amplio en el cual de ser algo así de grande como una galleta, como un aguacate, como, no sé, un bistec de roast beef, pues ya tenemos moléculas más pequeñas que en este caso se conocen como monómeros, unidades estructurales, em, y que son los que se van a poder absorber. ¿Y por qué nos importa que se absorban? Pues porque básicamente todo esto se está llevando a cabo para que obtengamos energía, que es la siguiente clase, metabolismo energético, pero en realidad, y se los puse en el resumen, el metabolismo energético es meramente que nosotros tenemos macromoléculas, se van a digerir, se van a absorber y a través de procesos de óxido-reducción que forman parte del metabolismo energético, nosotros obtenemos energía. Eh, le haré un poquito más de fondo o les hablé un poquito más de fondo en esta clase, en la cual realmente lo que me interesa que sepan es que nosotros comemos y si bien idealmente se haría para nutrirnos, pues no siempre es así. Lo que es, perdón, lo que es no. Norm- lo que sí sucede es que nosotros siempre que comemos vamos a obtener energía, independientemente de cuánto pueda nutrirme, ¿no? Voy a obtener energía. Es un hecho. Pero todo esto es importante, o todo esto se ve regulado de manera importante por distintos estímulos, que pueden ser mecánicos, que pueden ser químicos, que desencadenan respuestas a nivel del encéfalo, es decir, de nuestra cabezota, de la médula espinal, del sistema nervioso entérico. Esto nos recuerda otra vez al plexo mucoso y submucoso de Auerbach y de Meissner. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque estos estímulos, a través de distintas vías, van a tener algunas partes efectoras que van a influir en la motilidad, en la secreción, en el flujo sanguíneo y en muchas otras cuestiones que son importantes para todo esto. Pero, ¿qué tipo de estímulos o qué tipo de diferencias o aferencias nosotros vamos a tener? Ah, pues esto es muy sencillo. En realidad, este esquema me parece como bastante ilustrativo porque nos habla de que puede ser a través de vía endocrina, neurocrina y paracrina. ¿Qué tienen que saber? Y también es como una introducción al sistema endocrino o a la endocrinología o a la endocrina, como quieran pronunciarlo. Se va a sensar algo en alguna célula. Esta célula va a liberar hormonas y para que sea una vía de señalización endocrina o endocrina, debe pasar a circulación para llegar a la célula diana. Es decir, pues desde aquí asumimos que recorre un trayecto más grande, ¿no? Mientras que vean, por ejemplo, en la parácrina está la célula sensora, pues sí va a salir de la célula, pero se está yendo aquí al ladito nada más. O sea, en realidad no tiene que viajar tanto, ¿vale? Em, y la neurocrina, como el mismo nombre lo indica, va a viajar a través de neuronas, ¿no? Y en mi mente tiene bastante sentido, ya saben, neurocrina, neurona, neurotransmisor. eh, y bueno, pues también va a tener sus células dianas, ¿no? Pero si ese esquema no les funciona, este puede ser un poco más sencillo, en el cual se nos habla de que puede ser a través de hormonas, de sustancias parácrinas o de sustancias neurocrinas, en las cuales, otra vez, se va a secretar y a través de circulación portal, es decir, a través de la sangre, puede llegar al hígado, a circulación sistémica, y eventualmente, cuando nosotros estamos en circulación sistémica, es decir, en torrente sanguíneo, es decir, en la sangre, ¿a dónde puedo llegar, Miguel? Si yo estoy en sangre, puedo llegar a donde quiera en nuestro organismo. Pues porque la sangre recorre todo nuestro cuerpo. Y básicamente esa es la vía endocrina o endocrina. Las paracrinas, pues otra vez, es a través de, eh, bueno, se refiere a que son células que están muy cercanas, aquellas células diana, y las neurocrinas, pues a través de neuronas, potenciales de acción, neurotransmisores, y cualquiera, espero que cualquiera de los dos esquemas les funcione. Y aquí nada más es para recordarles que todo esto tiene un componente simpático y uno parasimpático. Y esto nos habla del sistema nervioso autónomo, ¿no?
eh, de acetilcolina, de adrenalina y de muchas otras cuestiones que son importantes. Lo que quiero darles a entender, o espero haberme dado a entender a este momento, es que en realidad la regulación del sistema gastrointestinal es muy minuciosa, porque si se dan cuenta, tiene muchos componentes. Y de hecho, si hablamos del sistema o del el órgano endocrino más grande de nuestro organismo, en realidad por superficie es el sistema gastrointestinal. De nuevo, en el resumen se les va a entregar una lista, bueno, es una tablita, soy mucho de tablitas, se van a dar cuenta de eso. Una tablita en la cual se habla precisamente de todas estas sustancias, de quién las produce, de por qué se producen, de para qué se producen, de a dónde llegan, eh, para que vean que en realidad hablar del sistema enteroendocrino es todo el mundo y hablar de la fisiología digestiva también, porque en realidad son como, pues por lo menos un par de clases o un par de semanas en la universidad, en la facultad, ¿no? Pero espero que con todo esto les quede un poquito más claro. Eh, y con esta diapositiva, que de hecho se explica en la clase de metabolismo energético, quiero terminar el tema para cerrar esta primera parte, en la cual en realidad la fisiología digestiva se basa en la entrada de alimentos que pueden ser, que pueden pertenecer a cualquiera de los tres eh, macronutrientes, que son carbohidratos, que eventualmente se convierten en monómeros, como la glucosa, lípidos, como que se convierten eventualmente en ácidos grasos libres, aminoácidos que provienen de las proteínas y los cuerpos cetónicos que también, ¿no? Por ahí tienen importancia. De hecho, eso sería tema de otra plática, pero para todo esto me interesa mucho que les voy a pasar un artículo, porque hay muchas cuestiones con todo esto de los cuerpos cetónicos, los ayunos intermitentes que me parecen muy importantes. Y si tienen el interés de aprender un poquito más de eso, les voy a pasar un artículo que de hecho todavía es de esta semana, salió hace 6 días, si no mal recuerdo. Eh, pero bueno, retomando, hay entrada de alimentos y de qué se encarga el sistema gastrointestinal de digerirlos de manera que nosotros obtengamos monómeros y de absorberlos. ¿Y para qué se van a absorber? Ah, pues estos nutrientes se van a absorber para que se puedan oxidar. Y se pueden oxidar para obtener energía o generar calor. Que de hecho eso es una característica muy importante en nosotros los humanos, porque a diferencia de otros animales, por ejemplo los cocodrilos, nosotros sí podemos producir calor y no dependemos de que haga solo, ¿no? Eh, y aquí nos dice ATP, pero ATP quiere decir energía, que básicamente esa es la clase de metabolismo energético, en la cual a partir de la glucosa que les comentaba que llega después del proceso digestivo y absortivo al torrente sanguíneo, estando en el torrente sanguíneo puede llegar a distintas partes del cuerpo, básicamente a cualquiera, de hecho, básicamente a cualquiera. Eh, ¿Y por qué es importante todo esto? Pues porque la fisiología digestiva nos permite obtener energía y la obtención de energía nos permite mantener, déjenme, le muevo aquí para que se vea la camarita en la grabación, para mantener la homeostasis. Y eso en realidad es como muy burdo y como tiene muchos sus asegúnes, ¿no? Pero a lo que me refiero con ese mantener la homeostasis es que todo este proceso de la fisiología digestiva nos sirve para mantener la integridad estructural de nuestras células, para que funcionen adecuadamente, para que crezcan y se dividan y para que respondamos de manera adecuada a los estímulos y a los agresores. Nada más para eso. El sistema gastrointestinal solamente se encarga de que todo nuestro organismo tenga la suficiente energía para funcionar de manera adecuada. Por eso es tan importante la nutrición, ¿no? Y de nuevo, les voy a hablar un poquito más de esto en la clase de metabolismo energético, pero como hemos mencionado hasta el momento, todo esto tiene una regulación muy estrecha, muy minuciosa y muy importante, tanto en la secreción de sustancias, pero también en la ingesta de alimentos a través de hormonas orexigénicas y anorexigénicas. Espero que esta clase les haya sido de ayuda, a manera de darles a entender o compartirles un poquito de en qué consiste todo esto.
Y bueno, en este caso solo está Manolo y no sé si tengas alguna duda, amigo. Ahí les dejo la bibliografía. Gracias, amigo. Me quedo muy completo, obviamente, de esto, de toda la biografía. Vaya a Gracias. pasar. Sí, de hecho, Saludos. intenté ponerles como los libros que considero más importantes de Fisio, ¿no? El Guyton, el Verne. Bueno, el Guyton no me gusta mucho, pero tienes que más buenos. El Verne, el Boron. Por aquí está el Constanzo también. Otro que es de Fisiología de la Nutrición. Y de nuevo, aquí está el DOI por si quieren descargar el artículo que les dije de pancreatitis. O si no se los deja descargar, con todo gusto, mándenme mensaje y yo se los comparto. Mm, Y bueno, eso sería todo. Gracias por estar aquí. Espero que esto esté siendo de su agrado y que tengan buen día.